La norma que se refiere a la libertad de trabajo y su protección es el artículo 19, número 16. Junto con otros dos numerales del artículo 19 conforman derechos relativos a la relación laboral o derechos laborales. Em, la norma básica de INDICO es el numeral 16. Este se refiere a diversas materias. Estas son la libertad de trabajo y el principio protector. En segundo lugar, la libertad de contratación, libre elección y justa retribución. En tercer lugar, el derecho a la no discriminación laboral. En cuarto lugar, los límites a la libertad de trabajo, libertad sindical, qué es libertad sindical, y ejercicio de profesiones. En quinto lugar, se refiere al derecho a negociación colectiva en la empresa. Y finalmente, tiene una norma negativa relativa a la situación jurídica de la huelga. Vamos al primer aspecto, la libertad de trabajo y el principio protector. El numeral 16 en los tres primeros incisos establece las bases normativas de todo el ordenamiento jurídico en materia laboral. Son bases aplicables tanto al sector público como al sector privado. Por consiguiente, son interpretados por la Dirección del Trabajo en el caso del sector privado y la Contraloría General de la República en el caso del sector público. Se trata de una materia reservada al dominio de la ley, de acuerdo al artículo 63, número 4 de la Constitución Política de la República para efectos regulatorios. Incito en el inciso primero se encuentran los derechos fundamentales en la relación laboral, el principio pro operario o protector y las normas referidas a la estabilidad en el empleo. Se deducen del inciso primero, no es que estén en términos expresos. En cuanto a los derechos fundamentales, estos se desprenden del artículo 19, número 16, inciso primero en relación con el artículo primero de la Constitución. De ellos se desprende su reconocimiento y eficacia horizontal entre particulares dentro de la relación laboral. Los artículos segundo y quinto del Código del Trabajo contienen normas similares que los complementan. Por lo tanto, los derechos fundamentales cumplen una función limitadora respecto de la potestad de mando del empleador, consagrando, por lo tanto, el principio favor libertatis que obliga a interpretar la legislación laboral según los derechos fundamentales por todos los operadores del ordenamiento laboral. Estos derechos pueden ser derechos específicamente laborales, como también derechos inespecíficamente laborales que conforman la ciudadanía en la empresa, como es el derecho a la vida privada, a la honra, a la libertad religiosa, a la libertad de opinión, etc. Ellos también son vinculantes en el ámbito privado, en el ámbito laboral. Existe también en materia laboral el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que se desprende del artículo quinto, incisos segundo y tercero del Código del Trabajo, mientras subsista la relación laboral. Entonces, mientras ello ocurra, los derechos laborales son irrenunciables. Ahora bien, los derechos fundamentales integran por el solo Ministerio de la Ley, junto a los derechos legales, los contratos individuales y colectivos del trabajo, y están, por lo tanto, amparados por el principio de limitación a la libertad negocial prevista en el artículo quinto, inciso tercero del Código del Trabajo. Limitación a la libertad de pactar condiciones, cualesquiera, en el Código del Trabajo. En los contratos laborales. En los contratos de trabajo, por lo tanto, deben respetarse estos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, en consecuencia, y los derechos legales específicos del trabajador son imperativos, son inderogables en perjuicio del trabajador,
son indisponibles por la vía de un contrato individual de trabajo o de un contrato colectivo o un convenio colectivo del trabajo. Es importante señalar que hay una sanción prevista en la ley sobre compras públicas, que es la 19.886, que establece una exclusión del sistema de compras públicas para quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales dentro de los 2 años anteriores. Esta norma, que está pensada sobremanera en relación con empresas con chimenea o aquellas en que el empleador está presente, sin embargo se ha aplicado a instituciones que no son empresas con chimenea o aquellas en que el representante del dueño de la empresa no está físicamente presente. Es el caso de las universidades, sobre todo estatales. Porque en la Universidad de Chile se planteó el caso de una condena por violación, creo, de derechos fundamentales con motivo de la desvinculación de una secretaria en la Facultad de Economía y Administración. El impacto que ello podía tener dentro de la universidad era gigantesco, porque hay que decir las cosas por su nombre. En Chile hay universidades que tienen bancadas parlamentarias y que viven de las consultorías del Estado, a diferencia del resto. Y entre ellas está la Chile, que es una fábrica de hacer dinero a partir de sus vínculos con el Estado. Obviamente que esto significaba que la Universidad de Chile iba a perder miles de millones de pesos por una condena pichiruche. Y ello llevó a una reinterpretación en el sentido que no afectaba a la universidad en sí, sino que a la facultad respectiva. Porque es muy difícil que el rector de la Universidad de Chile se vaya a enterar de lo que pasa en un campus, como el de Economía y Administración en Diagonal Paraguay, o el campus Antumapu, que está en Santa Rosa, o el campus Norte, que es donde está la Escuela de Medicina. El rector está en la Casa Central, y en la Casa Central, en la Alameda, no hay nada, excepto el rector y unas oficinas. No hay clases, nada. Solo está Andrés Bello, sentado en el interior. Por lo tanto, esta laboralización del empleo público, que es una tendencia que se advierte en los últimos años, lleva a una situación bien particular, que es que el Código del Trabajo se termina aplicando muchas veces en el ámbito del empleo público, que responde a otra lógica. En cualquier caso, está la norma del artículo cuarto, inciso primero de la Ley 19.886 sobre compras públicas y contratos de suministro. Por lo tanto, esta idea de los derechos fundamentales del trabajador, que integra esta idea de la libertad de trabajo y el principio protector, debe armonizar, implica que debe armonizarse la facultad directiva y disciplinaria que tiene el empleador con el respeto a los derechos fundamentales, lo que se ha dado en denominar la ciudadanía en la empresa y que constituye una creación del derecho constitucional alemán. El famoso Drittwirkung indicaba hace unos minutos que incito en el inciso primero se encuentra también el principio prooperario o protector. Recordemos que el 19 número 16 asegura la libertad de trabajo y su protección. El inciso primero asegura implícitamente el principio
protector o prooperario, que es un criterio interpretativo basado en el principio pro homine o favor libertatis, contemplado en el artículo 5.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que consiste en aplicar la norma más favorable al sujeto más débil de la relación laboral. Lo que se protege es el trabajo, pero indirectamente a quien se está protegiendo es a la parte más débil, que es el trabajador. Expresión de lo anterior son el principio indubio pro operario, es decir, en caso de duda, se debe aplicar la interpretación más favorable al trabajador, el principio de la norma más favorable. Aquí la duda se presenta entre dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica y el juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, y el principio de la condición más beneficiosa, que dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar. Esto es, la modificación debe ser para ampliar y no para disminuir beneficios al trabajador. En consecuencia, debe buscarse la interpretación y aplicación de la norma jurídica que más beneficie a la parte más débil dentro de la que se puede considerar parte de la juridicidad, y esta norma va a ser la que mejor tutele sus derechos fundamentales. Este principio prooperario se desenvuelve al alero del principio de interpretación conforme de los derechos o con los derechos fundamentales. Por lo tanto, constituye una excepción al artículo 23 del Código Civil, porque el principio prooperario permite ampliar o restringir la interpretación de una disposición laboral o estatutaria, considerando lo favorable u odioso de la norma, a diferencia de lo que sucede en el Código Civil. En relación con esto, el bloque de la constitucionalidad contempla normas sobre el principio protector en el artículo 10, números 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Decía hace unos minutos, además, que dentro de la libertad de trabajo y principio protector regulada en el inciso primero del número 16, se encuentra íncito la idea de estabilidad en el empleo. La referencia a la protección se traduce a una idea de o un principio de estabilidad en el empleo. Para el trabajador no se traduce en la inamovilidad necesariamente. O sea, inamovilidad, no se hay inamovilidad en el estatuto administrativo, pero lo que quiero decir es que no se traduce en la imposibilidad de separar un trabajador de su empleo o desvincularlo. No, significa simplemente que hay una cierta estabilidad y por ende la desvinculación es excepcional y debe producirse en términos reglados. El despido es reglado en el Código del Trabajo y también en el Estatuto Administrativo. En consecuencia, esto es regulado en el Código del Trabajo, a propósito de las normas sobre terminación del contrato de trabajo, en que se distingue entre normas de terminación y de caducidad del contrato de trabajo, y en el Estatuto Administrativo, como también en el Estatuto de los Empleados Municipales, tratándose de la administración del Estado, quienes solo pueden ser separados de sus empleos en virtud de una destitución
aplicada como sanción administrativa, previa instrucción de un sumario administrativo, salvo que la infracción administrativa consista en atrasos o inasistencias reiteradas al empleo, en que se puede separar y destituir al trabajador previa investigación sumaria, que tiene menores exigencias que el sumario administrativo. Ahora bien, el distinto estatuto que sigue a los trabajadores del sector privado versus los trabajadores del sector público tiene otras proyecciones. El trabajador del sector privado, dado que tiene un sistema de despido reglado y no goza de inamovilidad, tiene, en ciertos casos, derecho a una indemnización por años de servicio, a razón de un mes por año con un límite de 11 meses. En cambio, el trabajador de la administración del Estado, de la administración municipal, tiene inamovilidad en el empleo. Solo puede ser destituido por la vía señalada. Por consiguiente, dado que goza de una mayor estabilidad laboral, no tiene este beneficio de contenido previsional que es la indemnización por años de servicio. En consecuencia, cuando se retira, cuando es desvinculado, se va con lo opuesto. Simplemente se le liquidan los haberes pendientes de pago, que suelen ser remuneraciones, feriados y periodos de contar. Por lo tanto, hay un sistema de despido regulado que responde a esta idea de estabilidad en el empleo en el Código del Trabajo, y hay un sistema de inamovilidad funcionaria en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto de los Empleados Municipales. Tratándose de los trabajadores de empresas del Estado, ellos se rigen por el Código del Trabajo. Y lo mismo los trabajadores de las empresas del Estado de Derecho Privado. La diferencia con los trabajadores del sector privado de empresas 100% privadas es que en las empresas estatales hay sindicatos fuertes y por consiguiente hay contratos o convenios colectivos muy superiores a los que existen en la generalidad de las empresas privadas. No hay muchas ya empresas del Estado, hay que decirlo, ¿ya? Solo en las empresas mineras privadas existen beneficios similares, fundamentalmente por una lógica de evitar la pérdida de tiempo en tribunales y simplemente que la gente se vaya. Generalmente cuando uno renuncia en el sector privado no tiene derecho a indemnización por años de servicios, pero en las empresas del Estado, una vez que uno cumple 3 años, 4 años, se le extiende un beneficio que viene del contrato colectivo, que es que uno tiene derecho a renuncia con indemnización por año de servicio. En realidad son muy superiores los beneficios a la generalidad de los trabajadores. Por eso es que muchas veces vale la pena hacer el sacrificio de irse a trabajar a estas empresas en el norte de Chile, porque uno obtiene un cierto adiestramiento que le da una experticia en cosas que pocos manejan: derecho minero, derecho de aguas, derecho ambiental. Y segundo, tiene acceso a beneficios que la mayoría de los trabajadores no va a tener. El costo es, claro, desarraigarse. Hay gente que está dispuesta a asumirlo y gente que no. Por otra parte, los artículos 63, número 14 y 65, número 2 de la Constitución contemplan como materia de ley y de iniciativa exclusiva presidencial la supresión de empleos rentados en organismos fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. Ahora bien, en el caso de las empresas del Estado, preciso es señalar que en virtud de sus leyes orgánicas, ellas suelen gozar
de amplia libertad para, por medio de normas internas, suprimir algunos empleos por la vía de modificar la organización interna. Las plantas de las empresas del Estado en general se crean en la ley orgánica, pero sufren tal cantidad de modificaciones que al final suelen ser sumamente flexibles porque responden al concepto de empresa. Ahora, la supresión de empleos no dice relación con despido, como con supresión de cargos en las plantas. Hay una norma en la Constitución, sin embargo, que permite a las municipalidades efectuar readecuaciones en las plantas sin necesidad de que se dicte una ley. Está expresamente contemplado por norma constitucional. Ahora, la razón por la cual es materia de ley la supresión, como asimismo la creación de empleos rentados, creación y supresión, es porque implica generalmente un cierto gasto público. Por ejemplo, nuestra universidad se rige supletoriamente por las normas del estatuto administrativo. Por lo tanto, hay distintos roles de personal. Hay directivos, hay directivos docentes o académicos, que en el fondo integran la planta académica, y hay funcionarios. Los distintos roles tienen distintos deberes y funciones, y se nos aplican por regla general, salvo los cargos directivos de exclusiva confianza, al resto se nos aplican las normas de inamovilidad laboral. Sin embargo, importante señalar que uno va a un proceso de calificación dentro de la administración del Estado. Usualmente, si uno es calificado en la última lista, tiene que presentar la renuncia, o 2 veces en una lista regular también debe presentar la renuncia. Es calificado por sus pares, lo cual es bastante difícil, pero es así. Generalmente, cuando uno tiene que salir de la administración, sale de la administración del Estado por calificación deficiente, suele tener una inhabilidad de 5 años para postular otros cargos públicos, lo cual es bastante duro, muy duro. En el sector privado también hay calificaciones, se suele calificar a los trabajadores, pero no es un procedimiento reglado por regla general como el que existe o tan reglado como el que existe a nivel de sector público. Por lo tanto, en el sector público, o bien dicho, en la administración del Estado, uno puede perder el empleo por destitución en virtud de una infracción disciplinaria, o bien por mala calificación. Por mala calificación. ¿Ya? Tengan claro, sí, que en el caso de los académicos hay distintas plantas de académicos. No todos tenemos el mismo estatuto. Están los meramente docentes, que son contratados por horas, vienen a hacer la clase y se van. Están los profesores conferenciantes, que son equivalentes a empleados a contrata, con contratos anuales. Y están los profesores de planta, que somos los que tenemos contrato de planta. Ahora, de plantas, ¿qué es lo que quiero significar con ello? Que vamos a calificación. En los 4 primeros años somos calificados anualmente, y al cuarto año se nos dice si pasamos a tener contratos de 4 años. Se nos nombra esta edad de retiro, pero en realidad es cada 4 años se nos califica. Por lo tanto, cada 4 años estamos en la balanza, todos, los que ya tenemos nombramiento a esta edad de retiro. En otras universidades uno está a prueba 7 años. Y en otras simplemente no está a prueba porque no hay plantas y a los académicos se les contrata con contratos anuales, como suele ocurrir en una importante universidad de Santiago. Entonces la gente no, toda su vida hace una carrera con un cargo precario. ¿Consultas?
No, ¿Consultas? profesor. Bien, vamos a la libre contratación, elección y justa retribución. El inciso segundo del número 16 consagra tres derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Si nos damos cuenta, el 19 número 16 está redactado en términos de libertad de trabajo. Nos asegura en términos literales el derecho al trabajo, pero por la vía del principio protector uno puede decir que hay un aseguramiento indirecto en los términos que indico. Hay quienes piensan que el derecho al trabajo es que todos deben tener un trabajo y la verdad que eso nadie lo puede asegurar. Otros piensan que el derecho al trabajo es que el Estado debe desarrollar políticas para el pleno empleo. Puede ser. Y otros lo entienden en términos de una protección a la relación laboral, pero sin tornarla en algo inmodificable. Dado que se piensa en términos de libertad de trabajo, que es la visión tradicional que ha existido en las constituciones chilenas, es que se consagran estos tres derechos. Libertad para elegir el trabajo, es decir, nadie tiene adscripción obligatoria a un trabajo por el hecho de su origen social, del gremio a que pertenece o de su género. Las personas son libres para elegir el trabajo. Esa es la diferencia entre el trabajador y el esclavo. Inclusive en las versiones más modernas hay esclavitud en algunas partes. Segundo lugar, que hay una libre contratación por ambas partes, trabajador y empleador. En teoría, hay una cierta libertad para acordar las condiciones de la relación laboral, pero para estos efectos, el Código del Trabajo establece los derechos mínimos que se deben respetar, a objeto de proteger a la parte más débil. Finalmente existe el derecho a una justa retribución. La justa retribución es aquella que permite una vida frugal en términos dignos y se relaciona con la función social que tiene el trabajo. Si volvemos al primer derecho, derecho a la libre elección, implica optar libre y espontáneamente por una determinada actividad laboral, y ello se recoge en el artículo segundo del Código del Trabajo. Ello no es sino expresión del artículo primero de la Constitución y del 19 número 21, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. La libertad de elección de un trabajo no es sino que proyección de la libertad para ganarnos la vida como queramos, haciendo lo que queramos, con las limitaciones que establece la Constitución en el 19 número 21. El derecho a la libre contratación es el derecho a escoger libremente la persona natural o jurídica con quien uno se desea vincular laboralmente. Hay buenos empleadores, hay malos empleadores. Hay rankings en la dirección del trabajo, especialmente en el retail. Hay empleadores que generan buenas condiciones laborales. Por ejemplo, se dice que Coca-Cola en Estados Unidos es una de las empresas que genera buenas condiciones laborales. Cuando en el año 68 los, los disturbios raciales arrasaron Atlanta, nadie atentó contra las plantas de la Coca-Cola, ni el edificio de la Coca-Cola. Interesantemente, se dice que suelen ser buenos empleos en general, también en Chile. Muchas empresas multinacionales ofrecen mejores condiciones laborales que empresas nacionales. Y por eso es que mucha gente quiere trabajar en ellas. 3M, se dice que es muy agradable trabajar en 3M.
que es muy buena las relaciones laborales o más horizontales en las empresas mineras extranjeras que en las empresas mineras estatales. Interesante. En las empresas mineras estatales hay verdaderas aristocracias laborales, formadas por los distintos roles laborales. A mí me ha tocado presenciar la forma en que trabajadores de empresas estatales tratan a trabajadores de empresas contratistas. Exigen que no ingresen a los mismos comedores, que coman en las calles, porque se sienten amenazados por ellos. Es brutal, realmente brutal el clasismo, que se ve a todo nivel, desde los más modestos a los más pudientes. A diferencia de la horizontalidad que uno percibe en empresas multinacionales. En ocasiones las empresas multinacionales son más abiertas a la captación de talento, sin considerar, por ejemplo, la universidad de procedencia, sin considerar el círculo de relaciones que muchas veces colonizan las empresas nacionales. No es infrecuente que ingenieros de regiones se desempeñan en empresas multinacionales antes que en empresas nacionales, precisamente por la captación del talento más allá del origen de la institución, de la estratificación. A nivel privado, esta libre contratación se aplica al trabajador y al empleador, y a nivel público, la administración tiene la facultad de designar a alguien en un empleo público, y esta persona tiene derecho a aceptar o no el nombramiento o designación. Por ejemplo, cuando uno postula un concurso en la administración y lo obtiene, le llega una carta de adjudicación, pero uno no tiene el cargo hasta que nos firma la aceptación del empleo. Es un formulario, aceptación del cargo. Es en ese momento en que uno realmente ha decidido vincularse y uno puede no firmar la aceptación. Por ejemplo, uno puede postular un cargo y cuando va a firmar la aceptación conoce la ciudad donde va a trabajar y no le gusta. Dice, no, no me vengo acá, punto. Y no firma. De la misma manera, el empleador, respetando las normas de no discriminación, tiene derecho a escoger o a elegir con quién se quiere vincular en función de las competencias que requiere. Competencias blandas, sobremanera, no tanto competencias duras. Y lo mismo la administración del Estado. En el caso de las renuncias en la administración pública hay un dato importante. La administración tiene el derecho a aceptar o rechazar la renuncia, pero el rechazo o la retención de la renuncia no puede ser indefinido. Se entiende que la renuncia no debe causar un problema para el organismo público. Por ejemplo, un profesor de planta que quisiera renunciar a mitad de semestre, le rechazarían la renuncia, porque genera un problema para el servicio público. Y si de hecho se manda a cambiar, sería sumariado inmediatamente. No por el hecho de dejar la administración escapa la posibilidad de un sumario. Pero no puede hacerse en términos arbitrarios. La renuncia no se puede retener arbitrariamente. Tiene que haber una razón de fondo. A diferencia de lo que sucede en el sector privado, en que si bien el Código del Trabajo dice que uno debe renunciar con 30 días de anticipación, que es lo que uno hace si quiere mantener buenas relaciones, no es inusual, de hecho es altamente frecuente, que en los cargos con menor calificación
las personas renuncien de un día para otro y el empleador no puede hacer nada, pero tiene cómo reemplazar en el corto plazo un trabajador. No es fácil contar con trabajadores. Y muchas veces las renuncias son hoy en día por razones que no son muy claras. Hay muchos temas de autosatisfacción en el empleo, etcétera. Eso lleva a que hoy día las trayectorias laborales sean no solo estructuralmente más cortas, sino que además artificialmente más cortas, por personas que renuncian reiteradamente a sus empleos, con todo lo que ello significa cuando se postula a otro empleo. Generalmente cuando uno postula un empleo, trata de que el currículum no tenga lagunas. Y una persona que vive saltando de empleos, obviamente se va a enfrentar a ese problema. En relación con el derecho a una justa retribución, en el artículo segundo, inciso primero del Código del Trabajo, se reconoce la función social del trabajo en armonía con las normas sobre remuneración mensual mínima para los trabajadores regidos por este código, conforme al artículo 44 de ese código. El artículo octavo del Estatuto Administrativo a su turno consagra el principio de un cargo, un grado para los funcionarios del sector público. Es decir, todo cargo debe tener una ubicación en el organigrama, o más bien dicho, en la planta y en la escala de remuneraciones. En la escala uno se ubica por grados. Tales empleos tienen tal grado en la escala de remuneraciones, tanto en la escala única como en las escalas especiales que tienen ciertas instituciones. En la escala única, en el grado 1, está el presidente de la República. En el grado 2 estarán probablemente los ministros de Estado. Y así. Las, las empresas del Estado también tienen escalas de sueldo. No se rigen por la escala única de sueldos. En el caso de las universidades estatales también tenemos nuestra escala de sueldos. Y todos los profesores, de acuerdo a nuestra jerarquía, nos ubicamos en un grado. Tenga claro que no tiene que ver con el número de horas, sino con la jerarquía dentro de la planta. Los profesores de jerarquía instructor tienen grados más bajos, los asistentes también, a medida que uno logra hacer una carrera mediante la promoción, la carrera se traduce en promoción, uno va ascendiendo en los grados dentro de la escala de remuneraciones. Los artículos 63 número 14 y 65 número 4 indican que las remuneraciones del sector privado y del sector público son materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Indica el número 4 del artículo 65, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, rentas y cualesquiera otros emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de Montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como también fijar remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, indica además la Constitución, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones. Es materia de iniciativa exclusiva del presidente. Ahora, ¿a qué se refiere esta norma? No es que cuando a una persona le suben el sueldo, el presidente es porque el presidente dictó una ley o propuso un proyecto de ley al Congreso. Antiguamente, no sé si alguno de ustedes asistió a la charla de José Pablo Arellano sobre condiciones para el desarrollo económico que tuvimos el 4 o 10 de junio. ¿Alguien de los presentes asistió?
Bueno, José Pablo Arellano estaba enterado que la mayoría de la audiencia eran estudiantes, así que partió indicando un poco cómo era la historia de Chile. Históricamente en Chile, hasta el año 1992, fue un problema crónico la alta inflación. Ustedes no conocen este fenómeno. La alta inflación era producto de los desequilibrios en la balanza de pagos del Estado chileno. El Estado gastaba más de lo que podía generar y se endeudaba. Y para financiar los gastos lo hacía con créditos y cuando no, no le prestaban plata mediante la impresión de papel moneda. Eso generaba inflación. El Banco Central era controlado por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno controlaba la masa monetaria en circulación. Esta inflación galopante, que fue un problema intratable para todos los gobiernos, termina en el año 92 en que se logra reducir la inflación a un solo dígito. Llegamos a 8%. Pinochet entregó el país con un 27% anual de inflación. Imagínense esa cantidad. Ahora, hay que decir que la recibió, lo recibió con una inflación mucho mayor. Hubo años en que tuvimos 500% de inflación anual. Imagínense lo que eso significa para una familia de ingresos fijos. Dado que existía este problema de la inflación, dado que siempre ha sido un problema en Chile la baja productividad, el gobierno, la Junta de Gobierno dictaba leyes cada cierto tiempo para aumentar obligatoriamente las remuneraciones para evitar la mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Hasta el año 1983, en que producto de la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno de Chile que le prestaba dinero siempre y cuando cortara algunos gastos, y entre ellos gastos que generaban presiones adicionales inflacionarias, como eran los aumentos obligatorios de remuneraciones. Por eso es que desde entonces ya no hay aumento obligatorio de remuneraciones por ley. Los aumentos son producto de o negociación individual con el empleador o negociación colectiva entre el sindicato y el empleador. Dado que no ha habido una alta inflación, aun cuando en los últimos años ha comenzado a crecer la inflación en Chile, producto del alto endeudamiento. Desde el año 2014 en adelante, el Estado chileno comienza a endeudarse y aumenta su déficit, como mostraba José Pablo Arellano. Este aumento del déficit ha sido bastante precipitado, no tiene un carácter escandaloso. Llega el endeudamiento del gobierno, no del sector privado, del gobierno, llega actualmente a cerca de los 25.000 millones de dólares. Y se estima que va a aumentar ese endeudamiento de aquí al 2025 aún más. Eso significa que el rating que tiene el Estado chileno como, pres, como mutuario, como prestamista o prestatario, como mutuario, para obtener créditos, va disminuyendo. Todavía estamos en A, o sea, este año bajamos el rating está en la letra A. Antes teníamos doble A y doble signo positivo. Hasta el año pasado habíamos bajado a A positivo, hoy día estamos en A peladito. Podríamos seguir bajando, lo que significa que se encarece el crédito para el Estado chileno. El Estado chileno necesita créditos, como cualquier empresa, para funcionar. Por lo tanto, el tema de la inflación es un tema que si bien está en el pasado,
las nuevas generaciones no lo han conocido, está ahí dando vuelta, porque es un problema para todos los gobiernos latinoamericanos por las presiones. En Chile se va a debatir el papel del Banco Central. Hay convencionales que quieren que no sea autónomo o bien que se dedique a financiar actividades productivas. En el fondo, quieren traspasarle el riesgo de los emprendimientos personales al Banco Central y no y sacárselo a los bancos privados. En el segundo caso, pierde el banco privado. En el primero, pierden los contribuyentes. No deja de ser un tema delicado. El bloque de la constitucionalidad se refiere a estos tres aspectos de la libre elección, contratación y justa retribución en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Contraloría General de la República ha dictaminado que la autoridad administrativa no puede retener una renuncia voluntaria de un funcionario sin autorización legal por constituir una limitación al ejercicio de la libertad de trabajo, que implica la libertad para decidir renunciar a un trabajo. El tercer aspecto que está presente en el 19 número 16 es el tema de la no discriminación laboral. El 19 número 16, en su inciso tercero, contiene la norma básica sobre no discriminación laboral y que es un poco concreción o expresión del artículo 19 número 2 de la Constitución, derecho a la igualdad ante la ley, se prohíbe toda diferenciación arbitraria. Y del artículo primero, la igualdad. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este inciso tercero consagra un principio de no discriminación laboral, por lo que no se admiten discriminaciones arbitrarias o irracionales. En consecuencia, las diferenciaciones deben ser estrictamente laborales, como es la idoneidad o la capacidad para el trabajo, sin perjuicio de exigencias de nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. En consecuencia, se excluyen las distinciones por motivo de credo, de raza, de sexo, de opinión política o religiosa. Ahora, en materia de exclusiones por razones religiosas, tengamos claro que se refiere a cualquier trabajo en general. Probablemente el tema religioso cae dentro de la idoneidad si se trata de un profesor de una cierta religión para ser contratado por un cierto colegio perteneciente a una cierta confesión. Tengo la impresión que por ese lado se entiende. Sería muy extraño que en un colegio adventista enseñara religión a un profesor católico. No tiene mucho sentido. Estas prohibiciones de discriminaciones están en el artículo segundo del Código del Trabajo, el artículo 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 15 del Estatuto Administrativo. Además, el artículo segundo, inciso tercero del Código del Trabajo define qué son actos de discriminación. Y el 194, inciso final, del Código del Trabajo contempla el derecho a la no discriminación laboral de la mujer trabajadora, aun cuando no es un artículo que tenga tanto desarrollo. El artículo 15, inciso tercero, 15, inciso tercero del Estatuto Administrativo prohíbe todo acto de discriminación laboral. También se puede citar el principio de equiparación salarial entre hombres y mujeres previsto en el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, conforme al convenio 100 de la OIT. ¿Cuáles son las causales de diferenciación laboral?
Perdón, antes que eso, a propósito del principio de equiparación salarial, los artículos 8 y 9 del Estatuto Administrativo se refieren a la materia, a propósito de la asignación de un grado dentro de la escala de remuneraciones. No puede haber discriminación entre sexos a propósito de la asignación de grados, algo un poquito obvio. Las diferenciaciones solo pueden producirse por capacidad o idoneidad. Y en el caso de la administración pública, usualmente por asignaciones que provienen de antigüedad en el cargo. La administración pública existe remuneración bruta y luego existen asignaciones que se le pagan a las personas y algunas son asignaciones de antigüedad en el cargo. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que la ley puede exigir nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. En consecuencia, las causales de diferenciación son: 1. La capacidad o idoneidad personal, que son tratados casi como sinónimos por la Constitución. Dice relación con distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado. Ellas no se consideran como discriminación. Por ejemplo, experiencia mínima de un cierto número de años para ciertos empleos, particularmente para empleos críticos, posesión de ciertos grados, tener experiencia en la adjudicación y ejecución de proyectos. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de la Universidad de Talca, en la planta académica. Los que son docentes hora no pertenecen a la planta, pero hay un requisito: deben contar mínimo con un magíster o acreditar 8 años mínimos de experiencia destacada en el área. La mayoría tiene magíster. Me atrevería a decir que el 99% tiene magíster, muy pocos no tienen y cumplen el requisito con los 8 años. Luego, en lo que es la planta académica propiamente tal, los profesores conferenciantes, hoy día todos deben ser doctores. En el pasado debían ser mínimo magíster. Subsisten algunos con grado de magíster, los más antiguos. Pero todas las contrataciones actuales deben ser doctores. Y su trabajo solo se les exige ser doctores, tener alguna trayectoria y nada más. Y luego están los cargos de planta académica. Para ingresar a la planta, contrariamente a lo que muchos creen, no es tan simple. Uno tiene que postular al cargo. Como en todas las universidades estatales, uno debe postular al cargo, debe competir con otros y le exigen ser doctor. Sin doctorado uno no puede ingresar. Con eso ya hay un primer sedazo. Segundo, debe acreditar tener un mínimo de 5 años de experiencia como profesor responsable en una disciplina, lo cual inmediatamente excluye a todos aquellos que no tienen experiencia docente. Luego se requiere acreditar publicaciones, es decir, personas que obtuvieron su doctorado, pero nunca publicaron, se dedicaron a otras cosas, no van a poder entrar a la planta académica regular. Hay que tener publicaciones en los últimos 5 años, con puntajes que se le asignan a uno por artículos indexados en ICI Scopus, en WOS Scopus Cielo, y luego en otros, en Latindex, y luego en revistas con comité editorial, capítulos de libros, pero lo más importante es haberse adjudicado un proyecto de investigación competitivo, es decir, que no se lo otorgó la propia universidad a la cual uno viene, sino que compitiendo con otros.
y haberlo ejecutado. Eso significa, por lo menos nuestra universidad es muy exigente en esto, porque apuesta a contratar investigadores, significa que no cualquiera va a entrar a la planta. Y no es infrecuente de que se presente un solo candidato a un cargo y en la duda sobre contratarlo es preferible no contratarlo y se pierde el concurso. Porque si no ocupa la planta, el cargo de planta, y no se pueden crear más cargos de planta. Es muy frecuente que haya profesores que ingresen a la planta y que no desarrollen actividad para promoverse a jerarquías superiores. En otras palabras, lo que ocurre en Estados Unidos, que cuando obtienen la inamovilidad, el profesor desaparece. Deja de hacer lo que hacía, porque tiene seguridad. Es muy frecuente. Ya a nivel nacional es muy frecuente. Las universidades que tienen menos prestigio no piden tanto. Se pegan con una piedra al pecho si llega alguien. Postula un concurso. Pero las demás sí. ¿Ya? Por lo tanto, es uno que es difícil atraer capital humano avanzado, muy difícil, particularmente en una ciudad que no tiene aeropuerto, porque es más fácil para la gente con aeropuerto trasladarse a seminarios a Santiago, volver en el día, etc. ¿Ya? No es fácil. Y a nivel nacional se compite por la atracción de talento. Esa atracción de talento significa ofrecer buenas condiciones laborales, especialmente remuneracionales y para el desarrollo de académicos jóvenes o académicas jóvenes que quieren proyectarse. Así que esas son las condiciones para entrar. Algunas universidades son más exigentes, en otras menos, en fin, pero hoy por hoy el mercado laboral de los académicos es de esa naturaleza a nivel nacional. Por eso es que hay muchos académicos que no logran insertarse. Y no logran insertarse por el sencillo hecho de que no tienen suficientes productos que exhibir para los concursos. La otra exigencia o la otra condición que no se considera discriminatoria es la nacionalidad o límites de edad exigidos por ley para determinados casos. Los artículos 13 y 19 del Código del Trabajo establecen los límites mínimos que deberá haber, el porcentaje mínimo de trabajadores de nacionalidad chilena, que creo que es un 85% en cada empresa. Creo que es un 85%, les voy a pedir que lo revisen. Tengan claro que es totalmente normal en una economía de mercado que hayan límites por nacionalidad, porque usualmente no los hay. A mayor desarrollo económico importa más la captación de talento que la nacionalidad. En Estados Unidos no hay límites. Uno puede tener una empresa llena de indios, llena de europeos. No interesa. Lo que interesa es la captación de talento, que es un problema para una economía muy chica como la nuestra. Una de las grandes críticas que se hacen desde los centros de análisis económico es la baja captación de talento que hay en Chile, precisamente por la protección a trabajadores chilenos. En la medida que hay una demanda por inclusión de trabajadores migrantes, y una falta de trabajadores, es que estos porcentajes van a ir disminuyendo y eventualmente desapareciendo, ¿ya? Y ello significa competir.
En ese punto, yo quiero ser súper honesto con ustedes, no es fácil competir, porque la ubicación geográfica del país limita los centros a los cuales pueden irse a formar los chilenos. Mientras más cerca del Ecuador, más fácil es irse a formar a países del primer mundo. Mientras más lejos, es difícil, más difícil. No es infrecuente, no es infrecuente que en países como Brasil los académicos hablen 2 a 3 idiomas, o que en Venezuela los académicos se formen en Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, hablen 2 idiomas a lo menos. También en Perú. Pero eso ya es difícil a nivel nacional, el tema idiomático, precisamente por la ubicación. Competir significa competir con personas que pueden tener mejores competencias, duras, no necesariamente blandas, duras. De hecho, han llegado muchos académicos de algunos países a algunas universidades y están compitiendo por fondos de investigación, de igual a igual con los académicos y académicas chilenas. Ahora, para ser abogado se requiere, sin embargo, nacionalidad chilena o haberse educado en Chile. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguna idea? ¿Por qué será que para ser abogado había que ser chileno? Hoy día se permite haberse educado en Chile, salvo los convenios internacionales, autorización con abogados ecuatorianos. ¿Por qué para el resto tienen que hacer la reválida? Y tal vez ni siquiera puedan obtener autorización para ejercer en Chile, a diferencia de los médicos, etcétera. ¿Por qué creen ustedes? Yo creo que tiene que ver por las diferencias entre los ordenamientos jurídicos. ¿Usted cree? ¿Quién más? ¿Alguna otra razón? Y se me ocurre que lo de la nacionalidad entera por el conocimiento del medio o algo así podría ser. ¿Y por qué no para los médicos? Después de todo, las patologías suelen ser locales. Yo creo que se hace una excepción por la escasez que puede haber de médicos en comparación con abogados. ¿Alguna idea, alguna opinión distinta? ¿Alguna opinión distinta? Puede ser porque en ninguna otra parte se enseña derecho chileno, más que en Chile. ¿Y cómo es eso de que tenemos profesores españoles? Teníamos 2, hoy día tenemos 1. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la calidad del derecho chileno, porque las instituciones son muy fáciles de aprender dado que tienen un tronco común, el derecho español. Y esto a su vez se ancla en el derecho romano. En otras palabras, no es difícil estudiar el Código Civil para un francés, menos para un español.
De hecho, estamos más atrasados que los peruanos en derecho civil. Tenemos un solo código desde el año 1855, a diferencia de otros países que tienen códigos más modernos en el vecindario. Perú, por ejemplo. Para un franco-canadiense no es difícil entender el derecho civil chileno. Para un puertorriqueño, entender el derecho civil chileno es fácil. Para una persona de la Luisiana, en Estados Unidos también. Acuérdense que era colonia francesa. Un haitiano lo entiende inmediatamente. ¿Para qué hablamos de los argentinos, uruguayos, etcétera? No es difícil, créanme. De hecho, yo puedo entender derecho argentino sin haber estudiado en Argentina. Derecho administrativo, que es derecho francés, derecho civil, lo puedo entender inmediatamente. Nada del otro mundo. La razón es sumamente pedestre y quedó en evidencia en un recurso de protección hace unos años atrás. Un señor argentino se vino a Chile, era abogado, no hay convenio de doble titulación con Argentina y por lo tanto preparó el examen de grado en la Chile. Aprobó el examen de grado, pidió abrir carpeta para jurar y la Suprema le dijo que no. Usted tiene un grado de licenciado en Ciencias Jurídicas en Chile, pero no puede tener título de abogado. Discriminación ante la ley, etcétera, recurso de protección. Y los tribunales dijeron, sí, es una discriminación, pero no es arbitraria. Porque cuando se dictó el Código Orgánico de Tribunales en el año 43, se estableció este requisito. Para proteger a los abogados chilenos de la competencia con abogados extranjeros. Competencia que era amenazante, dado el mejor nivel de formación de los abogados extranjeros. Piensen ustedes que en la Universidad de Buenos Aires vino Hans Kelsen a inaugurar un año académico. Venían grandes juristas de nivel mundial. Y a Chile nunca han venido, nunca vinieron, de hecho. Rara vez vino alguien importante antes que aparecieran los aviones a reacción. Lo máximo que vino fue Michel Villet en 1976 y hasta por ahí nomás. En otras palabras, esa limitante de la nacionalidad se estableció para proteger a los abogados chilenos y su mercado era un mercado que en el año 43 ya había muchos abogados. De hecho, cuando yo ingresé en el año 84 a la Escuela de Derecho, me dijeron, ya hay muchos abogados, pero todavía se puede vivir de la profesión. O sea, el año 43 era muy buen negocio ser abogado, aunque se decía que había muchos abogados, pero se trataba de proteger este negocio de la llegada de abogados que estaban en exceso en alguna parte del mundo. ¿De dónde creen ustedes? ¿Dónde habría abogados en exceso? Créanme que no había temor de la presencia de abogados alemanes, etcétera, porque pocos llegaron durante la Segunda Guerra. ¿Dónde habría abogados en exceso? En el año 43. ¿Alguna idea? ¿Algún país? En España, Nada. Todo parece indicar, la sospecha es que lo que rondó en la mente era Argentina.
O sea, ya en el año 43 sobraban abogados en Argentina. Hoy día sobran. La cantidad el desempleo es impresionante. Por lo tanto, se trataba de proteger a los abogados chilenos de algunos abogados extranjeros. La experiencia prueba que algunos profesionales no pueden competir con profesionales argentinos. Por ejemplo, en tema de publicidad, arrasaron. En los últimos 20 años arrasaron en Santiago los publicistas argentinos. Arquitectos, lo mismo. Los argentinos se ubican en los mejores trabajos en los barrios más pudientes en Santiago. Se concentran en Las Condes, Vitacura, Providencia, gerentes, economistas. Impresionante. Son muy buenos, tienen mejor formación, objetivamente. También hay muchos profesionales malos al otro lado de la frontera. Pero los que vienen a competir son buenos. Son buenos. Tal vez no serán los mejores de su país, pero son buenos. Nada que decir. ¿Ya? ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque ahí la ley exige nacionalidad chilena para desempeñar un trabajo, que es ser abogado. Y tengan claro que hay una tremenda presión por que haya reconocimiento automático de títulos. Se habla de los derechos humanos, en fin, pero detrás de eso, el reconocimiento automático significa que algunos no van a encontrar trabajo, porque esa es la realidad. En otras palabras, si se extiende a los abogados, significa que van a enfrentar la misma competencia que los médicos, los odontólogos y todos los demás. Puede que sea bueno, como puede que sea malo. Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahí van las negociaciones. Por eso es que se modificó el Código Orgánico para permitir que ejerzan en Chile extranjeros formados en Chile y chilenos formados en el extranjero. Límites de edad. Perfectamente la ley puede exigir límites de edad para determinados casos. Para ser juez hasta los 75 años de edad. Usualmente en el sector público había un límite de edad que se hacía exigible. Hoy día se ha ido relajando. Pero, por ejemplo, en nuestra universidad, hasta hace un año y medio atrás, uno a los 65 años lo echaban a los académicos. 65 años uno está joven todavía. Y está en pleno uso de sus facultades. Hoy día se eliminó eso. Eso no significa de que uno no vaya a tener las presiones. Porque si usted no se va a cierta edad, lo califican mal y lo echan igual. En muchas universidades se produce esto. Hoy día hay crecientes presiones en el sistema universitario para que los profesores se jubilen anticipadamente, dado que las universidades viven de los recursos que entrega el Estado vía concursos, publicaciones, etc. La mayor productividad de los académicos se logra entre los 35 y los 50 años. Por lo tanto, las universidades, como son máquinas de generar recursos para sobrevivir en este país, presionan e invitan a la gente a irse. Yo eso lo he visto en otras universidades. Eran incentivos para el retiro, todo eso. Pueden haber límites de edad, perfectamente. La Constitución lo autoriza. En general, en el bloque de la constitucionalidad podemos encontrar normas en el artículo 11 de la Convención sobre prohibición de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, en el convenio 111 de la OIT. También hay que agregar que la Contraloría ha dictaminado que la no discriminación es un derecho fundamental. Y la Dirección del Trabajo ha dicho que ella se aplica a los poderes públicos y también a los particulares. Por ejemplo,
hoy día no se pueden colocar convocatorias para contratar profesionales limitados a ciertas universidades. Era muy frecuente en los 90 que se colocaran, se quiere contratar abogados que venga de las siguientes universidades. Universidad de Chile, Universidad Católica, paremos a contar. Eso era una forma de discriminación. Hoy día no se puede hacer formalmente. Informalmente se producen fenómenos. Hay un fenómeno en tal sentido que mientras más límites formales se imponen a la discriminación, esta última se vuelve más sofisticada. En otras palabras, se emplean instrumentos que indirectamente introducen la discriminación. Ahora, muchos de ellos apuntan o se tratan de justificar por el lado de la idoneidad. En general, son muy pocos los casos en que hay límites de edad. Formalmente, muy pocos. En la profesión militar, a los 30 años de servicio, uno se tiene que ir. Se habla de prorrogar a 40 años, lo cual es un problema. El fondo es patear el problema para el futuro, dado que no hay que pagarle por 10 años pensiones. Esa no es solución, que es la solución que quiere el actual gobierno, no es solución. Simplemente a los 30 años usted le hacen efectiva la carta de renuncia si no pasa al alto mando. Carta que usted firma cuando es promovido. Mucha gente no llega a los 30 años. A los 20 años se tiene que ir porque simplemente no lo promueven y lo pasan a un escalafón paralelo. Y ahí significa que dentro de un año tiene que presentar la renuncia y acogerse al retiro. La nacionalidad es un tema que va a ir tendiendo, yo creo, a desaparecer en el tiempo. Y el concepto de capacidad o idoneidad cada vez más apunta a las habilidades blandas, que se tratan de detectar mediante los famosos test psicológicos. Ahora, el problema de los test psicológicos en los concursos públicos es que pueden introducir requisitos adicionales y que no están escritos en el concurso. Por ejemplo, un colega abogado relataba el caso que le tocó atender de un abogado que postuló un cargo en la Contraloría de un servicio público. Como ustedes bien saben, la Contraloría se encarga del control de la legalidad. Y el control de la legalidad es un trabajo bastante automático que consiste en confrontar abstracciones jurídicas, la ley con el acto administrativo, la Constitución con el acto administrativo. Con la legalidad no se juega. Pero no quedó porque en la etapa de evaluación psicológica, la evaluación psicológica indicó algo. Indicó que no tenía habilidades de negociación. Esta persona, cuando conoció el resultado del concurso, pidió vía transparencia que le entregaran su evaluación psicológica. Y ocurre que, primero, para un cargo de contralor, usted no tiene que tener habilidades de negociación, porque la juridicidad no se negocia, se impone. Por lo tanto, se introdujo un requisito adicional por parte de la evaluación psicológica, que apuntaba a habilidades blandas incorporadas dentro de la idoneidad. En fin, se producen estas situaciones.
La idoneidad o la capacidad muchas veces se resuelve en una apreciación de las habilidades que usted tiene. Y la diferencia no la hacen necesariamente las habilidades duras, porque hoy en día están estandarizadas. Todos los abogados estudian 5 años, por regla general, o más. Pero todos tienen 3,5 a 5 años de derecho civil en el cuerpo, tantos años de procesal, de público en general. Y eso se evidencia en las pruebas de conocimiento, etc. La diferencia la hacen otros requisitos que caen dentro de la idoneidad y es en relación con habilidades blandas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de escuchar a otros, en fin, la capacidad de insertarse en una organización y no pedirle que la organización se adapte a uno. Se busca un hombre o mujer organización, sobre todo cuando se trata de empresas. Y luego se trata de determinar cuán agradable es la persona. How likable, como dicen en inglés, es esta persona. En otras palabras, es un agrado estar con esa persona trabajando. Por eso es que, como en todo orden de cosas, quienes tuvieron clases conmigo en primer año recordarán, yo les dije que esta profesión es una profesión para gente normal, no para genios. Y entre la gente normal, simplemente los que logran avanzar son, o insertarse, son los que tienen estas habilidades. Habilidad para conversar, para escuchar, para solucionar problemas, en fin. Personas que no tengan tendencias autoritarias en el lugar de trabajo, que sepan tratar respetuosamente a los demás, porque en los lugares de trabajo se producen conflictos muchas veces. ¿Ya? Los másters, los posgrados, vienen por añadidura, pero no son determinantes. O sea, hay que tenerlos, pero lo determinante es el tema de cuán bueno o agradable es usted para el trabajo que va a hacer. Bien, vamos a hacer un receso de 15 minutos y vamos a ver la pauta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bueno, no hay consulta, hagamos el receso de 15 minutos. Tengo las 17:02, 17:17 nos reunimos.